Desde los comedores de Hotel Plaza en la ciudad de Los Andes y a través de las pantallas de BTV y sus cable operadores Sapin, Mundo, GTD, Movistar, BTR, Telefónica del Sur, está concluyendo este ciclo de programas de integración entre Los Andes y Mendoza, con la participación de los historiadores Jesús Marcelo Morales y Carlos Tapia Canelo. Hoy entramos ya al último capítulo de este espacio que ha contado con una altísima sintonía, la cual agradecemos, ya que son varias las personas que de una u otra forma se han comunicado con el programa, con la producción, para conocer más antecedentes de esta historia que no ha terminado, que diríamos recién comienza en los tiempos modernos, de esta integración entre chilenos y argentinos y particularmente en estas ciudades hermanas, limítrofes, como son Los Andes con Mendoza. Junto con agradecer a los historiadores Carlos Tapia Canelo y Jesús Marcelo Morales, quería consultarles si hay alguna forma de acceder a la literatura para aquellos que se interesen en seguir investigando estos temas. ¿Usted, Carlos, tiene algún libro relacionado a esta historia? ¿Tú, Jesús, tienes algo? Sí, efectivamente, este es un tema que uno no puede soslayar. Es un tema que no debiera eludir porque, tal como lo hemos visto en los programas anteriores, lo que hemos estado tratando, esto de la integración, los pioneros en la integración como son las ciudades de Mendoza en Argentina y de los Andes en Chile, es un tema que indudablemente tiene que ser tocado por nosotros en más de algunas publicaciones. En lo personal, yo en mi primer libro, Los Andes Históricas Relaciones, escrito por allá por el año 80 más o menos, dediqué un capítulo completo al tema del ferrocarril y otro a los hermanos Clark, por ejemplo. O sea, siempre unido un poco, los separé, la historia de los hermanos Clark, porque es bueno conocerla también, entrar en lo que fue la familia, en lo que fue su formación, quiénes eran, el origen. Lo trato en uno de mis capítulos y trato el tema también, como lo decía, del ferrocarril trasandino. Por mi parte, en el año 2016 publiqué un libro sobre la historia de los exploradores de Don Bosco en Mendoza, en adhesión al centenario de esta institución y del bicentenario de la campaña libertadora, donde también voy destacando datos de la historia de Mendoza con la historia del Batallón Juvenil de Exploradores. Una posibilidad que tienen los televidentes es acceder de forma gratuita a la página de la biblioteca virtual de la Universidad Nacional de Cuyo, donde pueden encontrar material referido a la historia de Mendoza. Bueno, y sin lugar a dudas que esta integración es total en todos los ámbitos, en el ámbito deportivo, cultural, social, recreativo, turístico y también en el gastronómico, porque no podemos negar que una de las atracciones que al menos para los chilenos y particularmente para los andinos, el ir a Mendoza es justamente a degustar la excelente gastronomía del vecino país, de nuestros hermanos argentinos, particularmente las carnes. ¿Cómo están las carnes en este momento? ¿Cómo están los asaditos? La carne es cara, pero vale la pena comerse una rica parrillada mendocina. Perfecto. Bueno, yo recuerdo, José Andrés, a propósito de las carnes, el bife chorizo, que se sale del plato. Oye, la primera vez que fuimos, que hace bastantes años atrás, que fuimos con la radio, sí, no tienen que acordar, nos acompañó unos 40, Carlos Ruiz Saldívar, 45 años atrás. Claro, y lo pasamos muy bien y lo primero que nos sorprendió fue la presa, el trozo de ocasión, la porción de carne que colocaban en los platos se salía. Y tan rica la carne también, bien preparada y tan blandita. Así que, claro, tenemos recuerdos muy buenos de eso. El mendocino muy bueno. Aquí dicen que los chilenos son buenos para las parrilladas. En Mendoza no lo son menos. Yo, desde incluso, no solamente en Mendoza, en San Juan, que me tocó, y en San Luis también, es tremendo. El cuyano es de buen comer, le gusta mucho comer asado por cualquier cosa, hasta en los velorios se comen asado. Antiguamente hacía visitas guiadas en el cementerio, sí, y les contaba a la gente que en los velorios se preparaba asado, pero no como un motivo de festejo porque se haya muerto alguien de la familia, sino porque era lo más práctico para comer en el momento, porque vos prendés el fuego, poner la parrilla y después echar la carne a la parrilla, y era una forma de recibir a los familiares y amigos que van llegando desde lejos. Pero sí, sin duda la carne mendocina es muy rica, pero ustedes no se quedan atrás con los platos que tienen. Yo estoy enamorado de los pescados y mariscos chilenos.
En relación a esta actividad que en algún momento tú cumpliste allá en Mendoza, de ser un guía en el cementerio. Indudablemente que los cementerios son parte de la historia de una ciudad, de un pueblo, de un país, porque ahí reposan restos de próceres, de gente que entregó mucho para esa localidad. En el caso específico de Mendoza, ¿qué nombres importantes hay allí? Bueno, realmente el cementerio es un museo a cielo abierto donde uno puede conocer de arquitectura, simbología, religión, historia de personalidades. En el cementerio de Mendoza tenemos capacidad de cerca de 40.000 personas y tenemos sepultados todos los gobernadores, amigos de San Martín, próceres de la campaña libertadora, bodegueros, comerciantes y personalidades ilustres que hicieron mucho por la provincia. Les puedo mencionar algunos. Por ejemplo, la familia Lencinas, que fueron gobernadores de Mendoza, José Néstor y Carlos Washington, bodegueros como Juan Giol, Arizu, ¿quién más tenemos? Eugenio Bustos, también devociones populares como la del Gaucho Cubillo. El cementerio de Mendoza tiene la característica de que la tumba más visitada es la del Gaucho Cubillos. Este personaje nació en Curicó, era chileno, se fue de joven a Mendoza, cruzando la cordillera de los Andes, y se dedicaba a robar animales. Era una especie de Robin Hood de la época, estoy hablando hacia 1890. Por supuesto que la gente lo quería porque robaba para darle a los pobres, pero en verdad robaba para que la gente se quedara, mejor dicho, les daba a los pobres para que estos se quedaran callados y no lo denunciaran ante la policía. Pues la realidad era esa. Se acostumbraba a dejar un papelito que decía: no busque más su caballo, se lo he robado yo. Firma SSS, su seguro servidor. Era una tomada de pelo, Juan Francisco Cubillo, con tanta mala suerte que le roba el caballo a un comisario, y este comisario prometió venganza. Cubillos va a estar 6 veces preso, las 6 veces se escapa, pero lo bueno es que estando en la cárcel aprende a trabajar el cuero, a hacer billeteras, a hacer cinturones, a arreglar zapatos, y aprende a leer y escribir también. Sé que sobornó al guardia en la cárcel para que lo dejara escapar. Sabiendo que la policía lo buscaba, se va a instalar en la zona de Paramillos, donde están las minas, es cerca de Uspallata, este lugar, y se da cuenta que la policía lo está buscando. Van a caer 2 policías vestidos de civil, y los mineros le dicen: mira, estos no son mineros porque no coinciden con las características, tened cuidado porque te están buscando a vos. Una noche le van a hacer una emboscada y lo terminan matando. Los primeros devotos de Cubillos van a ser los propios mineros, y después, cuando lo llevan al cementerio de Mendoza, la gente le va a empezar a llevar flores. En ese entonces acostumbraban a usar flores de papel en las tumbas y velas, lo que va a hacer que al tiempo la tumba se prendiera fuego. Pero es curioso que ese año, cuando muere Cubillos, en octubre de 1895, en Mendoza vamos a tener una epidemia de difteria y también una invasión de langostas. La gente asoció como un castigo divino lo que le habían hecho al Gaucho Cubillo, porque si bien era un delincuente, no causaba daño a la gente. Y su tumba tiene un caño donde la gente le echa vino, como era gaucho, Sí. la gente le echa vino. Así que uno, si le hace una promesa, le tienen que llevar un vino al Gaucho Cubillo y se lo mete por el cañito ese que llega hasta donde están sus restos. Interesante historia. Y acá en los Andes yo creo que deben también existir historias similares en el cementerio local. ¿Qué nos puedes contar, Carlos? Bueno, hay algunos relatos que se mezclan en la realidad y en la ficción, y que ha sido relatado por programas de televisión incluso, que es el tema de la niña, de los jóvenes que se conocen en una disco. Se conocen en una disco, bailan, están juntos, todo, y la niña al salir de la disco posteriormente, la niña siente frío y le pasa la chaqueta del pololo a ella, le pasa la chaqueta, salen de la disco, la niña sufre un accidente, muere, y la sepultan, va a ser sepultada, y cuando este joven se da cuenta de todo lo que pasó y va a verla después al cementerio, está la chaqueta de él en el cementerio.
circunstancias se había puesto en la disco. El otro tema que significativo que hay en el cementerio es la tumba, por llamar la tumba, está en tierra, el finado Barraza. Que se le dio mucho sobre este finado, que también tiene condiciones. Siempre la creencia popular se encarga de adornar a esta situación, a estas personas de distintos aspectos, como ellos lo sienten, como lo creen, como lo ven o como lo aprecian. El finado Barraza fue un asesino que en el sector del Sauce iban dos gringos, yo llamo más gringos a los americanos, a caballo por el Sauce, y él los asaltó y bajó el caballo a uno de ellos y lo mató, le dio muerte, con tan mala suerte que fue capturado rápidamente, o sea, no costó estar mucho tiempo libre, y lo llevaron, lo llevaron a la justicia lo sentenció y lo condenó a muerte. Pero la gente decía que no, porque él siempre se declaró inocente. Él siempre dijo que no había sido, y la gente empezó a confiar en esa versión, la versión de él. Lo curioso es que en el cementerio hasta el día de hoy se ve su tumba, pero llena de velas siempre, porque según dice la gente, el asesino Barraza es milagroso. Milagroso, muy milagroso. Entonces, se dan esas cosas que son parte como de la tradición popular. Pero también hay un hecho importante en el cementerio que ya es histórico, importante también para la ciudad. El hecho que la madre del presidente Pedro Aguirre Cerda está en el cementerio de Los Andes. Tiene su bonito mausoleo, así que también es un tema que amerita visitas. Y como tú decías recientemente, en realidad lo que pasa en cualquier cementerio siempre van a estar ahí los restos, los cuerpos de quienes sobresalieron en la actividad, en el quehacer de la ciudad, en el desarrollo de la ciudad. Y hay cementerios a través, en el caso de tú contabas de Mendoza, que tiene su creencia, pero por ejemplo uno recorre, y aquí me salgo un poco del tema de integración que estamos viendo, pero bueno mencionar, yo siempre no dejo de hacer lo que me sorprendió a mí, y los que conocen Punta Arenas, van a sorprender con el cementerio de Punta Arenas, que junto con ello también tiene su leyenda. Pero realmente increíble lo que uno puede encontrar ahí en cuanto a arte, escultura, etcétera. Siempre un cementerio va a dejar una enseñanza. Pero volvamos a nuestros tiempos y a lo que nos convoca. Vamos a hablar de la Congregación de los Hermanos Maristas, Alpazaro. La Congregación de los Hermanos Maristas, como todos sabemos, llegaron aquí a Chile, a los Andes, la primera ciudad. Y entiendo que luego también crecieron hacia Mendoza. Así es, en el año 1917, gracias a las gestiones de un sacerdote mendocino, José Aníbal Verdaguer, que luego va a ser el primer obispo de Mendoza, se van a instalar los hermanos maristas en la ciudad, en plena avenida San Martín. En la actualidad, donde funcionaba ese colegio, se conoce como el Pozo de los Maristas, porque están construyendo un shopping en avenida San Martín y Alem. Los maristas van a ser formadores de generaciones de mendocinos, y en la actualidad ese colegio, el Colegio San José, se ubica en el Challao, en la avenida Marcelino Champañá. Bueno, también algo que nos une, increíble, porque también tenemos los hermanos maristas, el primer país que llegan a América, a Chile, a los Andes. A la ciudad de los Andes, en 1911 se instalan acá y se mantienen indudablemente con una tradición histórica bastante importante de formación de grandes personajes. Hay calles, avenidas con el nombre también de hermanos maristas, así que algo también que no es común. Ir a Mendoza nos encontramos con calles seguramente, o lo que fue la presencia marista, o lo que es, y aquí en Los Andes también tenemos esa presencia marista muy significativa. Bueno, y sin lugar a dudas que en nuestros tiempos la integración que hay entre los Andes y Mendoza es realmente increíble. Lo vivimos los andinos en carne propia, cómo ha aumentado el flujo, especialmente de camiones, en el camino internacional, en el complejo aduanero de los Libertadores, puerto terrestre de los Andes. Se habla que en días importantes llegan a cruzar por ese camino más de 1.000 camiones al día, lo que era impensado cuando se hablaba de decir 1.000 camiones, era una cifra de locos, pero en la práctica es así, y la proyección es que en muy poco tiempo van a ser 1.500 o 2.000 camiones diarios. Sí, efectivamente, fue un temazo aquí en los Andes. No sé cómo se habrá presentado ese tema en Mendoza, pero fue un temazo que la ciudad de los Andes, con su damero, con sus calles tan estrechas, veíamos a diario camiones por todos lados. Y donde andaban camiones, estaban camiones estacionados, cargados. Era ya una cosa que no se podía sostener. Y empezó la tremenda disputa por medio de comunicación, autoridades, para ver para dónde llevarse los camiones.
algunos no estaban de acuerdo con llevarse, lo que sea, el comercio andino iba a decaer, otros no, que tenían que salir, que contaminaban, etcétera, etcétera. Fue un tremendo problema hasta que finalmente se resolvió el tema del Sauce, que se fue la aduana junto con el parqueadero de camiones allá, y ya los Andes ya se perdieron de vista prácticamente los camiones cargados, muy difícil verlo, pero entraban por estas calles. Está prohibido que tremendos camiones que ingresaban, te puedes imaginar, Jesús, tú por estas calles, era muy complicado. Era muy La complicado. circulación y para evitar accidentes. Bueno, en Mendoza también se están utilizando rutas nacionales, se busca que no atraviesen las ciudades para evitar cualquier tipo de accidente vial, que sin embargo los hay, existen muchas veces por casos de imprudencia, que también es un tema que los dos gobiernos tienen que acordar una política para evitar este tipo de muertes en vano, por culpa de camioneros imprudentes o automovilistas que también usan la ruta como si fuera una pista, y cuando en verdad sabemos que en la zona cordillerana tienen que tener su respeto de las normas de tránsito. Bueno, y ustedes allá tienen un complejo para los camiones muy importante, un puerto terrestre que está en Uspallata, que se inauguró hace un par de años atrás y que tiene todas las comodidades para los conductores, para que se puedan duchar, descansar, pernoctar ahí, comer, en fin, todo ese trámite, y se estacionan los camiones y es bastante espacioso. Es espacioso, pero por los testimonios de los camioneros, durante las temporadas de nevadas, es complicado estar 7, 8 días o más en ese lugar. Pero bueno, es factores de la naturaleza los que impiden el paso hacia Chile. Otra de las tradiciones... El tema de los camiones y los camioneros es un tema que siempre va a que estarlo revisando y estarlo viendo. Desde que se inauguró el túnel Cristo Redentor en 1980, bueno, amén que dejó de existir el tráfico ferroviario, esto ha ido en creciente, siempre ha estado, cada vez aumenta más el tema de los camiones. Tú bien lo decías recién, está proyectado que van a ser mucho más los camiones que van a ingresar. Y por eso justamente los gobiernos de ambos países están pensando en otra ruta, sí, y aún con un túnel de baja altura, que es algo que se piensa, que se comenta y que se habla mucho, y que han habido intentos, que va, que viene, y al final estamos en esto. Bueno, y a lo mejor al salir el túnel de baja altura va a aumentar más aún sí, el tránsito, porque va a ser más expedito, no van a haber estos cortes que se producen generalmente en la época invernal. Y por otra parte, ya que hablamos del camino, hay hechos que la historia los recuerda, como por ejemplo en el año 1970, cuando vinieron los presidentes de Argentina en ese entonces, Juan Carlos Onganía, que era militar, y el chileno don Eduardo Frei Montalva, en sus últimos meses ya de gobernante en Chile, para inaugurar el tramo del Camino Internacional, la pavimentación entre los Andes y Mendoza. Sí, efectivamente, eso fue... Se hizo un acto, tengo entendido, frente a la plaza en la galería comercial. Ahí estuvieron los presidentes, bueno, era un hecho indudablemente que ameritaba la presencia de los presidentes, que no ocurrió con el túnel, la baja altura, no estuvieron los presidentes. No, exactamente, cuando se inauguró el túnel Cristo Redentor, o túnel Los Libertadores, como le llaman algunos, no vino el presidente ni de Chile ni de Argentina. Me parece que ahí estaba un poco el conflicto del Bigle, por ahí estaba, pero sí vinieron los ministros del Interior. Por Chile vino Sergio Onofre Jarpa, recuerdo. Y el presidente era Pinochet en ese momento. Y en Argentina me parece que era Onganía. O Videla, no estoy seguro cuál de los dos. No, si no me equivoco, Videla. Videla. Durante la dictadura. Claro, en los dos países había dictadura y vinieron los civiles, en este caso, los ministros del Interior. Muy importante a propósito que sale el tema, porque un tema lleva a otro, el tema de los dictadores en los distintos países. La importancia que tiene, yo esto siempre lo resalto porque siempre me he considerado un demócrata, la importancia que tiene la democracia para que funcione la integración, para que estos países se puedan llevar bien, puedan llegar a acuerdos comerciales, acuerdos internacionales. Cuando se produjo una baja bien considerable en esta relación, fue en el último conflicto del 79, me parece que fue, sí, 79 creo que fue, que hubo un conflicto que ¿cómo se llama?, que estuvimos al borde de un enfrentamiento, una guerra, porque a ambos lados no habían democracias instaladas. Entonces es importante... Cuando me dio el Papa. Exactamente, cuando me dio el Papa. Entonces es siempre importante resaltar esto de la democracia, que es importante que esté presente en nuestros pueblos. Bueno, pero también dentro de estas integraciones no podemos dejar de mencionar
la que se viene realizando desde hace ya muchos años, que es, por ejemplo, en la Feria de los Andes, en la FILAN, Feria Internacional de los Andes, todos los años viene una nutrida delegación de mendocinos que traen muchos productos. Primero eran productos que aquí en nuestro país costaba a veces conseguirlos, algunos de importación como el whisky, luego venían productos de jabones, perfumes, desodorantes, de cuero, los blue jeans. ¿Quién no se recuerda en la FILAN cuando se vendían esos productos que siempre resultaban ser atractivos? Y hasta el día de hoy siempre vienen delegaciones ahora con productos de cuero, con carteras, billeteras, manufactura de esta envergadura. Sí, no, siempre ha estado presente, yo diría, en todas las ferias, en todas las filas de los Andes han habido stand con representantes de Mendoza. Generalmente siempre han sido de Mendoza, yo no sé qué de otra parte de Argentina no. Siempre han sido de Mendoza que han venido con sus productos aquí y uno ya los conoce, algunos. Hay un comerciante que viene con cuchillos, una grabación de cuchillos. No sé si es importante en Mendoza la fabricación de cuchillos, pero son tipo de cuchillos muy, muy especiales, muy buenos. Sobre todo traen todo el tipo, todo lo que se necesita para hacer una buena parrilla, un buen asado a la parrilla. Me parece que es una marca conocida, sí. Sí. Bueno, también es importante la participación de los andinos en las actividades culturales y turísticas de Mendoza, como lo es la fiesta de la vendimia, la fiesta nacional de la vendimia, que desde 1938 convoca a la gente que salga a las calles para participar de la Vía Blanca, del Carrusel de las Reinas, y después de la elección de la reina en el acto central, en el anfiteatro Fran Romero Day, convoca a muchos turistas chilenos que participan y se ponen contentos. Uno lo ve filmando, pidiéndole a las reinas uvas o melones para compartir y pasar una mañana, una noche agradable, porque realmente para Mendoza es una fiesta la vendimia. Exacto. Y bueno, y para complementar también lo que decíamos recién de estas delegaciones que vienen para la feria y a otros eventos que se realizan acá, no podemos dejar de destacar los grupos folclóricos, artísticos que vienen. También hay una fiesta que es la fiesta costumbrista, que habitualmente se realiza en el mes de octubre, ahí en el Parque Ambrosio Higgins, y también viene una nutrida delegación de artistas argentinos que traen sus bailes, sus danzas, y todo lo que involucra el folclore de Argentina y particularmente mendocino. Sí, es importante, mira, esto lo relaciono yo un poco, me estaba recordando, escuchándote a ti, José Andrés, de cómo se da esa integración a nivel de la gente. Esta integración no la vemos solamente a nivel de autoridad o de gobierno, nace en forma espontánea. De repente a mí me tocaba ver, cuando estuve en Calle Larga, muchos años, tú supiste que yo trabajé en Calle Larga, habían clubes, te estoy hablando de varios años atrás, ya unos 30 años por lo menos, y de repente me encontraba con clubes de folclore, y hay muchos clubes de folclore en la zona, que tienen como tradición ir todos los años a Mendoza y viceversa, en una fecha determinada los mendocinos vienen para acá. Y eso nace espontáneamente de las comunicaciones entre del cariño también de los pueblos. Esa integración cultural es sumamente importante y se da en forma innata, en forma natural. No, aquí hay una cosa muy importante, no sé si como anécdota o no, en una municipalidad acá de la provincia de los Andes, concretamente en la municipalidad de Rinconada, durante muchos años, para el Día de la Madre, se premiaba a las madres y se hacía un viaje a Mendoza. La municipalidad financiaba un bus y seleccionaba a distintas madres por distintos motivos y las llevaba por un par de días a Mendoza. Partían en el bus, llegaban a Mendoza y los llevaban a comer ahí a Las Tinajas, que era un restaurante antiguo, que no sé si está o no, donde era chipe libre para servirse ahí, tenedor libre como llaman. Comían, luego hacían un tour por la ciudad, y creo que iban incluso a las termas de Cacheuta por el día, paseaban y regresaban. Y la gente se preparaba para optar a ese premio, que era muy bueno, era ir a Mendoza, conocer Mendoza y vivir y estar ahí presente al menos durante un par de días. Bueno, los mendocinos también nos gusta participar de las fiestas patrias que se organizan en la Plaza Chile, junto al consulado chileno. Uno va con ganas de compartir, fraternizar, de comer completos, de probar el mote con huesillo y
platos típicos de ustedes, y realmente es muy linda el ambiente donde se celebran las fiestas patrias en septiembre. Y algo que me parece a mí que es un vínculo de unión fraternal también a lo largo de la historia fue el terremoto del 20 de marzo de 1861, que ya hice mención en programas anteriores, donde de los 12.000 habitantes que tenía Mendoza, cerca de 5.000 personas pierden la vida. Uno de los primeros países en socorrer a Mendoza fue Chile, y por eso una de las plazas principales, cuando se funda la nueva ciudad, va a llevar el nombre de Chile. Bueno, así si empezamos a recordar, que nuestra imaginación comience a evocar lo que ha pasado, también no podemos dejar de mencionar, tú te debes acordar, Carlos, la tradicional vuelta a Chile con el Pirelli, que venían de Mendoza, 80 por hora. Cruzaban y cruzaban la cordillera, y era de ciclismo esa la prueba de automotriz también. Pues. Sí, bueno, hubo de las dos, Sí, de carreras de automóviles y la de ciclismo. Y otro de los hitos importantísimos y que nuestros historiadores tienen que conocer perfectamente, no está en la pauta, pero hay que recordarlo, el Cristo Redentor. Hace poco estuvo de aniversario, no sé cuántos años cumplió. ¿Qué podemos hablar del Cristo Redentor? Interesante, muy interesante, y bueno que tú lo saques a cotación. El Cristo Redentor fue inaugurado en 1904, tengo entendido. En plena cordillera, en pleno límite, en la altura entre la cordillera de los Andes, entre el límite Chile-Argentina. Y tiene una historia bien interesante que parte también en Mendoza. Hay una congregación, no me acuerdo cómo se llaman, unas monjitas, que tenían un Cristo. Me parece que tenían el Cristo, lo tenían, parece que existía. Que se había hecho construir con cañones de guerra. Un Cristo en bronce, que era este Cristo. Entonces empieza por iniciativa de Mateo Alonso. El artista es Mateo Alonso y el obispo gestor es Marcolino del Carmelo Benavente, arzobispo de Cuyo. En ese entonces era el arzobispado de Cuyo. Y ambos gobiernos inician las gestiones para hacerlo realidad, pues sí, esa es la idea. Como un símbolo de paz, precisamente después de lograr la paz a través de los pactos. Se caerán estas montañas, pero no se romperá la paz jurada a los pies de este Cristo entre chilenos y argentinos. Exacto, esa es una de las placas en el discurso del arzobispo de La Serena. Interesante el tema que tú planteas, porque hay algo también que, por eso la historia está llena de matices y de cosas que son de repente gratas y de repente ingratas. Mira, fíjate que yo recuerdo que por muchos años el acceso al Cristo Redentor desde los Andes, mira qué fuerte lo que es la leyenda que acaba de decir. El acceso al Cristo Redentor para hacer turismo, para lo que quisiera, desde los Andes al Cristo, no se podía ir porque estaba minado el terreno. Había que ir por Argentina. Estaba minado el terreno. Sin embargo, por el lado de ustedes no dejaron nunca de poder visitarlo. Era un tema fuerte porque un símbolo que reflejaba la paz, tú no podías acceder a él por el lado porque estaba rodeado de minas. Bueno, entonces, oye, y perdón, antes de ir a la pausa comercial, y hay algo importante, que la verdad, en Argentina o en Mendoza especialmente, se vende mucho la marca Cristo Redentor. Sí. En las tiendas de recuerdo está el Cristo Redentor. Sí. Hay un tour que va de Mendoza al Cristo Redentor todos los días. Y aquí, desgraciadamente, en los Andes no se habla mucho del Cristo Redentor. Pero quien va a Mendoza va a encontrar figuras, llaveros, encendedores y mil cosas con la esfinge del Cristo Redentor. Bueno, vamos a un alto comercial en este último programa tan interesante de esta integración entre los Andes y Mendoza.